Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces con un tema más, un par de tiempos gramaticales más dentro de nuestro plan de estudio, nuestro sílabo, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de el pasado simple y el pasado continuo, ¿ok? Estos dos tiempos gramaticales que de alguna manera también hay que entenderlos, ¿no? Y comprenderlos dentro de un contexto, ¿ok? Sobre todo también la conjugación del verbo, la parte gramatical, ¿no? Ya saben ustedes que esta estructura gramatical, en este caso el pasado simple y el pasado continuo, tienen un uso, es decir, tienen una característica, ¿no? Sirven para algo en particular, sirven para algo de manera específica. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? A entenderlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Entonces, prestemos atención y entendamos cómo usamos y cómo estructuramos estos dos tiempos gramaticales. ¿Ok? A ver, past simple primero, el pasado simple, ¿ya? Form, la forma. The form is the same for all persons. La forma, es decir, la forma gramatical, es igual para todas las personas, ¿no? Esta es la gramática, la estructura gramatical, ¿no? ¿En qué sentido es igual? ¿Se acuerdan que el presente simple, presente continuo, separa a los sujetos en dos grupos, ¿no es cierto? ¿Okay? Tanto por la conjugación del verbo be, ¿no? Por la conjugación del verbo propiamente dicho, ¿no? Agregando la S, etc. Bueno, el pasado simple no hace eso. Los pasados, en general, juntan a todos sus sujetos, los agrupan, ¿no? En un mismo grupo, no los separa. ¿Okay? Entonces, la conjugación del verbo es igual para todos. ¿Okay? Por ejemplo, he left at 3 o'clock. Él salió a las 3 en punto, ¿no? They arrived 3 weeks ago. Ellos llegaron hace 3 semanas, ¿no? Un detalle. ¿Saben ustedes que el pasado simple divide a sus verbos en dos grandes grupos por su conjugación? El primer grupo son los verbos regulares, regular verbs. Agregan básicamente ed, ¿no? Ed con ciertas reglas gramaticales, ¿no? Que de alguna manera ya muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y el otro grupo de verbos son los verbos irregulares, es decir, cambian completamente de su forma base, ¿no? Y no hay regla, hay que aprenderlos, ¿no? La tan famosa lista de verbos irregulares que estoy seguro todos ustedes conocen, ¿no? Hay que repasarlos, hay que revisarlos, hay que aprenderlos. No usar mucho el término memorizarlos, si tienes buena memoria, ok, pero mejor si lo usas en un contexto, ¿no? Y lo sabes utilizar y lo utilizas y lo entiendes correctamente, ¿ya? Entonces hay que trabajar de la mejor forma posible y con práctica, ¿ok? He left, es el pasado del oro leave, ¿no? Salir, leave, pasado left, ¿ok? Arrive, ¿no? Llegar, arrived, ¿ok? Pasado, ¿no? Muy bien. Use. ¿Para qué sirve el pasado simple? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos dentro de un texto, de un párrafo, una inclusive pequeña oración, ¿no? Primero, a finished action in the past, ¿no? Una acción finalizada o acabada en el pasado, ¿ok? En el pasado, ¿ya? Por ejemplo, we met in 2007. Nosotros nos conocimos en 2007. Nos conocimos en 2007, ¿ok? O sea, hace tiempo nos conocimos, en aquella época, en aquel año. Nos conocimos en ese año y en ese momento. La acción empezó y terminó en el pasado. ¿Okay? Es el pasado. El pasado no se une al presente de ninguna manera. ¿Okay? El pasado simple es básicamente eso, ¿no? Acción que empezó y terminó en el pasado. Fin de la historia, punto. ¿Okay? Entonces, son acciones ya terminadas y completadas en el pasado. Segundo uso, action that follow each other in a story, ¿no? Una acción que sigue una a la otra en una historia, ¿no? En una historia, en un pequeño párrafo, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, Mary walked into the room and stopped, ¿no? María entró, ingresó, walk into, entró, ingresó a la habitación y se detuvo, ¿okay? O sea, primero ingresó y luego se detuvo. O sea, hay un orden, una secuencia de cosas. Pero entiende que la acción ya quedó en el pasado. Eso es el pasado simple. ¿Okay? Entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿ya? También hablamos de a past situation or habit, una situación pasada o un hábito pasado. Ese es el pasado simple, ¿ya? When I was a child, we lived in a small house by the sea, ¿no? Cuando yo era un niño, nosotros vivíamos en una casa pequeña por el mar, cerca al mar, ¿no? ¿Okay? Pues cerca de la costa, no se entiende esa manera, ¿okay? Entonces, una situación pasada, ¿no? Un hábito pasado, ¿no? Cuando yo era un niño, no soy más un niño, sé que en el pasado, ¿no? Vivíamos en una casa pequeña, ¿no? Vivíamos, ¿okay? Un hábito, vivíamos como hábito, pero en el pasado.
se entiende claramente que la acción empezó y terminó en el pasado. ¿Ok? Así lo entendemos. ¿Ya? Lo que les comentaba hace un momento es en el uso, así hay que entenderlo. Es el mensaje que nos da el pasado simple. Most regular verbs add ed to the base form of the verb. La mayoría de los verbos regulares, vamos a cuantificarlo, el 50% más 1, ¿ya? Agregan ed a la forma base del verbo. ¿Okay? La mayoría son verbos regulares, ¿no? Agregamos ed, como por ejemplo work, worked, ¿no? Want, wanted, help, helped, ¿ok? Esto es el pasado simple, agregarle ed, ¿ya? Ed con ciertas gramaticales. There are many common irregular verbs. Hay muchos verbos irregulares, ¿ok? Muchos, varios, vamos a decir, muchos verbos irregulares, ¿ok? Por ejemplo, el pasado de go, went, ¿no? Ir. Work es trabajar, want, querer, help, ayudar, ¿no? Go, ir. Pasado, went. Cambia completamente, irregular. Meet, conocer, encontrarse con alguien, met, ¿ok? See, ver, saw, ¿ok? Pasado, ¿no? Y así. Lista de verbos, ténganlo a la mano, tenerlo en cuenta, no es tan difícil, ¿ok? Y hay que trabajar con ellos, ¿ya? Utilizarlos correctamente dentro de un contexto, esa es la idea, ¿ok? Ahora, el pasado simple, además, nos habla de time expressions, expresiones de tiempo, obviamente pasadas. ¿Okay? Por ejemplo, last, último pasado, ¿no? Last night, ¿no? La noche pasada, anoche, la última noche. 2 days ago, hace 2 días, ¿okay? Hace 2 días, 2 days ago, ¿okay? Ago, hace en el tiempo, ¿no? De números exactos. Yesterday, ayer, todos lo conocen, creo, ¿no? Bueno, ¿por qué usamos estas expresiones de tiempo? Porque son importantes. Pues principalmente porque el pasado es un tiempo muy amplio. Les pregunto, ¿ayer es el pasado? Sí. ¿Hace 100 años es el pasado? También. Entonces, es un tiempo muy amplio en realidad. Por eso, cada vez que yo hablo en pasado, pasado simple, por lo menos en el idioma inglés, no estoy seguro en español, pero sea también parecido, usamos las expresiones de tiempo pasado. ¿Para qué? Para saber en qué momento ese pasado tan amplio sucedieron las cosas. Y justamente esa expresión de tiempo también nos va a ayudar a distinguirlo de la mejor forma. Entonces es muy importante conocerlos dentro de un contexto. Por eso, si yo digo, no, I ate pasta, yo comí espaguetis, ¿no? ¿Okay? La comida italiana, ¿no? Bueno, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿No? Bueno, es mejor decir en qué momento de ese pasado tan amplio. ¿Okay? Muy bien. El pasado continuo, past continuous. La forma, ¿cómo lo estructuramos gramaticalmente? Como es pasado continuo, ¿ok? Continuo, utiliza el verbo be, pero como es pasado, en el pasado was or were. Hacemos que was or were va a depender del sujeto, ¿no? ¿Ok? I was, ¿no? You were, he, she, it was, ¿no? We, you, and they were, ¿ok? Más el verbo en su forma ing, porque es un tipo continuo, ¿ok? Ya hemos visto también eso en algún momento, ¿no? La forma, realmente que el verbo viva cambia en el pasado. They were driving to Paris. Ellos estuvieron o estaban manejando a París. We weren't waiting for a long time. Nosotros no estuvimos esperando por mucho tiempo. ¿Okay? What were they doing? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? Afirmativo, negativo y pregunta. Fíjense el orden. ¿Okay? ¿Cómo los ordenamos? ¿No? Were, not, weren't. ¿No? Was, not, wasn't. ¿Okay? Entonces, de esta manera vamos a estructurar el pasado continuo. ¿Okay? Fíjense bien, ¿ya? ¿Y para qué sirve el pasado continuo? Bueno, es una acción en el pasado, ¿de acuerdo? Quedó y terminó en el pasado, pero tiene una pequeña variante. To express activities in progress before, ¿ok? Para expresar actividades en proceso antes, o sea, no con un punto específico, sino un espacio de tiempo. And probably after, y probablemente después, ¿ok? A particular time in the past, ¿no? Y probablemente después de un tiempo específico en el pasado. ¿Okay? Es decir, de un punto específico, ¿no? Antes, entre antes y el después de ese tiempo, pero siempre en el pasado, ¿ah? ¿Okay? At 7 o'clock this morning, I was having my breakfast, ¿no? A las 7 en punto esta mañana que ya pasó, a las 7 de la mañana que ya pasó, ¿ok? Yo estaba tomando mi desayuno, yo estaba desayunando, o sea, a las 7, ¿no? 7 en punto, de repente antes, entre antes y después de las 7, ¿no? Ese espacio, yo estaba desayunando, se desarrolló esa acción, esa actividad de tomar el desayuno, ¿ok? Pero siempre en el pasado, ¿ya? O sea, aquí le damos acción al verbo, ¿ya? No lo dejamos estático ahí. For descriptions, para las descripciones, ¿okay? Para describir algo, siempre en el pasado. Jan looked beautiful. Jan se ve
hermosa, preciosa, bonita. ¿Okay? She was wearing a green dress. Ella estaba vistiendo un vestido verde. ¿Okay? En el pasado, en un espacio de tiempo, pero en el pasado. ¿Okay? Estoy describiendo cómo se veía. To express an interrupted past activity. ¿Okay? To express an interrupted past activity. Para expresar una acción, una actividad pasada interrumpida, ¿ok? Que se detuvo de una manera. ¿Okay? Algo interrumpió una acción, ¿ok? Algo interrumpió una acción pasada. When the phone rang, cuando el teléfono sonó, ¿okay? El teléfono sonó con un punto específico, I was having a shower, ¿ok? Yo estaba bañándome, estaba tomando una ducha, ¿ok? Entonces, mientras estaba bañándome, mientras estaba tomando una ducha en ese espacio de tiempo, interrumpió el sonido del teléfono, ¿ok? Eso es el pasado continuo. To express an incomplete activity, para expresar una actividad incompleta. I was reading a book during the flight. No, yo estaba leyendo un libro durante el vuelo. Yo estaba leyendo, ¿ok? Probablemente no lo terminé, ¿ok? Una actividad incompleta en el pasado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que expresa el pasado simple. Perdón, el pasado continuo, ¿no? Generalmente interrumpe una acción en el pasado simple, describe acciones pasadas, ¿ok? O actividades en el pasado que han quedado incompletas, que de alguna manera se pueden retomar, ¿no? Pero en el pasado queda claro que quedaron incompletas, ¿ok? So, entonces, past simple or continuous, el pasado simple o el pasado continuo, ¿no? ¿Cómo lo usamos? ¿Cuál es la diferencia? Sometimes both tenses are possible. A veces ambas oraciones, ambos tiempos son posibles. O sea, pueden, digamos, coincidir o ser muy parecidas, pero ¿cuál está la diferencia? The past simple focuses on past action as complete facts. La diferencia está en que el pasado simple se enfoca en acciones pasadas como hechos completos. ¿Okay? Acciones pasadas como hechos completos, completados. Empezó y terminó. Claro, ahí queda. Mientras que the past continuous focuses on the duration of past activities, ¿no? Mientras que el pasado continuo se enfoca en la duración de esa actividad pasada, ¿ok? Entonces, el pasado siempre te habla de una actividad, obviamente una acción pasada que tiene un hecho completado, ¿no? El pasado continuo se enfoca en la duración de esa actividad pasada, ¿ok? La duración, en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no? Por eso que el pasado simple interrumpe al pasado continuo. ¿Ok? Compare, comparemos. A ver, un pequeño diálogo. I didn't see you at the party last night. No te vi en la fiesta anoche. No te vi anoche, ¿ok? No te vi en la fiesta anoche. La acción terminó, ¿ok? Responde, no, I stayed at home and watched the football. No, yo me quedé en casa y vi el fútbol, ¿ok? No te vi en la fiesta, me quedé en casa mirando vi el fútbol, miré el fútbol, ¿ok? Las acciones terminaron, completaron, ¿ok? Ahí en el pasado, hechos concretos, reales que se acabaron. Ahora, es diferente si yo digo, I didn't see you at the party last night. Yo no te vi en la fiesta anoche, ¿ok? No, I was watching the football at home. No, yo estaba mirando el fútbol en casa, ¿ok? La duración, no justamente toda la noche pasada yo estaba mirando el fútbol, ¿ok? Me enfoco en la duración, ¿ok? No en la actividad propiamente dicha, sino en la duración de dicha actividad en el pasado, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿eh? Básicamente en el contexto se entiende, entendemos lo mismo, ¿ok? Se dan cuenta, el mensaje es similar, de repente el enfoque varía un poco. En el pasado simple me enfoco en la actividad terminada y completada, en el pasado, mientras que en el pasado continuo se enfoca en la duración de dicha actividad, de dicha actividad pasada, por cierto, ¿ok? Entonces, el mensaje es muy similar, ¿no? Con enfoques ligeramente distintos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales. Ok, chicos, revisen también la parte gramatical. Ustedes tienen ahí en sus PDFs, ¿no? También la teoría como material de apoyo, ¿no? No lo recuerdan muy bien. Fíjense en el material de apoyo que tienen, ¿no? La parte gramatical, ¿no? Cómo se estructura el pasado simple y el pasado continuo. ¿Okay? Y ahí vamos, bueno, pueden ir dándose cuenta de cómo se trabaja, ¿ya? ¿Okay? Pero en el uso es muy importante, o sea, cómo lo voy a entender yo dentro de un contexto, ¿okay? Dentro de un párrafo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Okay? Bueno, para tal efecto vamos a practicar con un
texto, ¿no? Tienen ustedes ahí también en sus PDF dos textos, ¿no? Vamos a trabajar, como ya es costumbre, el primer texto, ¿ya? A modo de práctica, vamos a leerlo en ambos idiomas también para practicar un poco el vocabulario y poder verlo de la mejor forma posible, ¿ok? Vamos a ver. El texto tiene como título House of Burgesses, ¿ok? La casa de los burgueses, ¿no? Bueno, burgueses, ¿no? A ver. As the settlement of Jamestown became more successful, ¿ok? Como el poblado de Jamestown, ¿no? Se convirtió, llegó a ser más exitoso. The strict rules and harsh consequences doled out by governors, ¿ok? Las reglas estrictas y las consecuencias duras, ¿no? Impuestas por los gobernadores, ¿no? Such as Thomas Dale, como Thomas Dale, uno de los gobernadores, ¿no? Quickly became outdated and unnecessary, ¿no? Pronto se convirtieron en fuera de lugar e innecesarias, ¿no? Fuera de fecha, fuera de lugar, ¿no? Fuera de época e innecesarias. Los tiempos cambian. In 1718, 1799, in 1719, okay, George Yeardale, okay, was elected the new governor of Virginia, ¿no? En 1719, George Yeardale, ¿no? Se convirtió, fue elegido en el nuevo gobernador de Virginia, okay? Yeardale's primary goal as governor was to ensure that Virginians would have the same right as those living in England, okay? La primera meta, ¿no? El primer objetivo de Yeardale, ¿no? De este nuevo gobernador, como gobernador, era de asegurarse que que los habitantes de Virginia, ¿no? Tengan los mismos derechos que los que vivían en Inglaterra, ¿no? Acuérdense de aquella época, ¿no? Antes de la independencia, ¿no? Yeardale quickly established the first representative government, okay? Yeardale, ¿no? Rápidamente estableció la primera gobernación representativa, algo así, ¿no? El primer gobierno representativo. Officials to represent the people, ¿no? Oficiales que representaban a las personas, ¿no? Es como unos congresistas más o menos, ¿no? In the New World and scheduled annual meetings in which laws and rules based on popular will be formulated, ¿ok? En el Nuevo Mundo, o sea, América del Nuevo Mundo, ¿no? Y como que reorganizar, ¿no? Organizar, agendar reuniones anuales en el cual las leyes y las reglas basadas, ¿no? En lo popular, ¿no? Serían formuladas, ¿no? ¿Okay? Es como cambiar un poco la regla de juego de las sociedades, ¿no? The first meeting of the House of Burgesses, Representative Government, ¿no? El primer encuentro, la primera reunión de la Casa de los Burgueses, ¿no? La Casa de los Burgueses era este gobierno representativo, ¿ok? Como una suerte congresista, como un grupito ahí, ¿no? Que justamente representaba a la gente, el pueblo. Occurred on July the 3rd, the 30th, okay, 1618, okay, 1618, ¿no? Ocurrió el 30 de julio de 1619, ¿no? The House of Burgesses was made up of 22 men, okay? La Casa de los Burgueses estaba compuesta por 22 hombres. 2 men representing each of Virginia's 11 plantations or counties, ¿no? 2 hombres representaban a cada de las 11 plantaciones, porque aquella época eran plantaciones, lo que hoy en día sería como los condados, ¿no? De Virginia, ¿no? El estado de Virginia, con sus respectivos distritos, algo así, ¿no? 2 representaban a cada distrito, entonces juntos eran 22, ¿no? Como una suerte de congresista para nosotros, ¿no? Que representan a cada departamento, ¿no? Bueno. The major goal of the House of Burgesses was to change the law as imposed by Thomas Dale, ¿no? El principal objetivo de la Casa de los Burgueses fue cambiar las leyes que fueron impuestas por, ¿no? Thomas Dale, ¿no? Medio dictador era, ¿no? Este es el nuevo. Yeardale signed off the changes, ¿no? Yeardale, ¿no? Reafirmó los cambios, which effectively ended martial law in Jamestown and resulted in newfound freedoms among the settlers, ¿no? Dice, Yeardale firmó los cambios, ¿no? El cual se hicieron efectivas para terminar, ¿no? Las leyes marciales, ¿no? Impuestas, dictatoriales en Jamestown, ¿no? Y resultaron en libertades, ¿no? Entre los nuevos ciudadanos, las gente que estaban establecidas en este estado, ¿no? Okay, en Virginia. The House of Burgesses
effectively represented the first form of democracy to ever reign in the New World, ¿no? La Casa de los Burgueses efectivamente representó como la primera forma de democracia que de alguna manera se instaló en el Nuevo Mundo, o sea, América, el Nuevo Mundo, ¿no? América es el Nuevo Mundo, toda América, todo el continente americano, arriba abajo, ¿no? Bueno, primero punto de democracia porque ya la gente pues se sentía representado, ¿no? Tenían representantes de alguna manera elegidos por el pueblo seguramente, o estaba en proceso de la democracia, ¿no? It resulted in the formation of new social and economic institutions such as Virginia's and democratic slave labor workforce, ¿no? Resultó en la formación, esto lo llevó a cabo, ¿no? Resultó en la formación de una nueva sociedad, ¿no? E instituciones económicas como la fuerza de trabajo, ¿no? De los esclavos, ¿no? Contra la democracia de Virginia, ¿no? O sea, ya un poco más de libertades, ya un poco más de derechos, ¿no? De las personas. Ya no esto dictatorial, ¿no? Que era tan dictatorial que era, ¿no? Como tener los esclavos, pues, ¿no? Y todo lo que decía este tipo Thomas Dale se hacía y punto, ¿no? No había nadie opinaba, ¿no? Entonces ya al cambiar a George Dale, ¿no? Como gobernador, las cosas cambiaron, ¿no? La primera forma de democracia en los Estados Unidos en aquella época como colonia británica. Primera pregunta, what was George Dale primary goal as governor, ¿no? ¿Cuál fue la primera meta de George Dale como gobernador? To ensure everyone was safe, asegurarse que todos estuvieran a salvo. Ok, parcialmente. To ensure everyone got along with the Indians, ¿no? Asegurarse de que todos se lleven bien con los indígenas, ¿no? No hablo de los indígenas. To ensure Virginians had the same right as people in England. Asegurarse que todos los habitantes de Virginia tuvieran los mismos derechos que las personas de Inglaterra. ¿Ok? Los mismos derechos, ¿no? To ensure he got a lot of gold, ¿no? Asegurarse que consiga mucho oro, ¿no? Bueno, pero en Estados Unidos hay mucho oro, creo. Ok, esa es la respuesta. What is a representative governor, ¿no? Dice, ¿qué es un representativo del gobierno, el gobernador, ¿no? Como representantes, ¿no? A government which represents England, un gobierno que representaba a Inglaterra, no. A government which represents officials, un gobernador, un gobernante que representa al oficialismo, tampoco. A government with officials that represent the people, ¿no? Un gobernante, ¿no? Que represente oficialmente a las personas. Una suerte de congresista, como les decía, ¿no? A government which is unfair to the people, ¿no? Un gobernante que esté desconectado de la gente, ¿no? O sea, bueno, eso es la dictadura, eso no se trata, ¿no? Ok. The House of Burgesses was made up of officials, ¿no? La Casa de los Burgueses estaba conformada por 22 oficiales o congresistas, ¿no? Que es la gente que de alguna manera ayudaba o representaba a su gente. Okay. The major goal of the House of Burgesses was to, ¿no? El principal objetivo de la Casa de los Burgueses era, ¿no? Change the laws that had been made by the former governor, ¿no? Cambiar las leyes que habían sido hechas o creadas, ¿no? Por un gobierno dictatorial estricto, ¿no? Okay. Ese era el primer punto, ¿no? To find 22 representatives, encontrar 22 representantes, no, ya los tenía definidos. To make money for England, hacer plata para Inglaterra, no es el problema, podría liberarlos, ¿no? To make money for a new colony, hacer plata para la nueva colonia, es decir, una nueva forma, no, ¿okay? Era simplemente cambiar la regla del juego, ¿no? Hacerlo más democrático. What does outdated mean in the following sentences? ¿No? ¿Qué significa la palabra outdated? Por aquí lo leímos, outdated, ¿no? Repetimos la frase aquí. As the settlement of Jamestown became more successful, the strict rules and harsh consequences doled out by governors such as Thomas Dale quickly became outdated and unnecessary, ¿no? Dice como, ¿no? Ciudadanos como el pueblo, ¿no? De Jamestown se hizo más exitoso, ¿no? Tenía más, algún tipo de fama positiva seguramente. Las reglas estrictas y las consecuencias duras, ¿no? Impuestas por los gobernadores, como por ejemplo Thomas Dale, seguramente hacia atrás, ¿no? Rápidamente se definieron como que no, fuera de época, fuera de lugar, no, e innecesarias, ¿no? Outdated significa new date, una nueva era, no, al contrario, outdated es fuera era, de época, ¿no? Replaced by another day, reemplazar por otra era, tampoco, ¿no? Old and inappropriate, ¿no? Viejo e inapropiado, fuera de fecha, antiguo, ya que no va más, ¿no? Fun, divertido, para nada divertido, ¿okay? Al contrario, era algo que ya estaba como fuera de moda, fuera de foco, antiguo, ¿no? Que ya no correspondía a las nuevas épocas o las nuevas expectativas de las personas. Eso significa outdated, ¿ok?
Entonces, de esta manera, jóvenes, hemos revisado el texto, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que trabajar de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Bien, como les decía entonces, tienen en su PDF complemento de la parte teórica, revísenlo, hay más ejemplos también que les puedo ayudar a repasar, básicamente repasar, ese es el objetivo, ¿no? Revisar y repasar la gramática que estamos trabajando, al igual como el uso, y un texto más a modo de práctica de lectura, ¿no? También hagan el ejercicio, léanlo, siempre un diccionario al lado ayuda muchísimo, ¿ok? Úsenlo. La mejor forma de practicar también mediante la lectura. Hoy, jóvenes, bien, sigan, hagan la tarea, hagan los ejercicios, sigan practicando, ¿ok? Nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho.